amigos, bienvenidos a Astrofototech, tu canal de outreach para la difusión de la astrofotografía en Chile. Estamos dando vuelta al folio nuevamente, el año 2024 ya inició y ustedes se preguntarán, ¿y dónde estuvo el equipo de Astrofototech todo el 2023? ¿Qué hicieron realmente? ¿Por qué se fueron? ¿Se tomaron el año sabático? ¿Dónde estuvieron? Etcétera. Sí, obviamente pedimos las disculpas del caso porque en su momento, claro, tuvimos no un contratiempo, sino más bien una eventualidad, podríamos decirlo, de tipo laboral, que de alguna manera se nos presentó como una tremendaza oportunidad y por lo mismo la tomamos al vuelo, como decimos, y la aprovechamos al máximo. El equipo de Astrofototech la pasó súper bien, ¿ya? Y aparte de eso, bueno, obviamente contar que el equipo de Astrofototech no soy solamente yo, que es la persona que está, digamos, al frente de los podcasts, sino que además dentro del equipo figuran los otros dos compañeros que forman parte, obviamente, de este núcleo, que no los puedo dejar, obviamente, de mencionar, que son Johan Lutz y, obviamente, Rodrigo de Tesaris, ¿ok? Entonces, vayan para ellos también nuestros saludos, que nos acompañaron, nos hicieron de intérpretes también cuando viajamos, etcétera. Así que un saludito para ellos, obviamente, que están siempre ahí firmes al pie del cañón y obviamente son un tremendo equipazo porque tuvimos este año también 2023 y déjenme comentarles, entrar un poquito en detalle. Tuvimos 2 premiados también este año en el NASA Data Astrophoto Challenge, ¿ok? Así que estuvimos muy contentos, además, un poco a la distancia, celebrando, digamos, ese triunfo. Un premio que obviamente ustedes saben, y yo ya les he comentado, no solamente en redes sociales, sino creo que también a través de los podcasts anteriores, de que es un premio que se entrega una vez al año, ¿ok? Este no es un Apple como por ejemplo, otros certámenes u otras instancias de NASA como el Earth Sky o incluso el Apple, el Astronomy Picture of the Day, que es un calendario en el fondo donde todos los días obviamente se sube una fotografía nueva. El NASA Data Astrophoto Challenge, que tiene 2 categorías para fotografía obviamente procesada, ¿cierto? Y también por fotografía capturada con los telescopios, obviamente, que forman parte de este proyecto. Así que vayan nuestros saludos a esos 2 hermosos, alumnos, que por ahí en las redes sociales ustedes se van a estar enterando quiénes son, ¿cierto? Y que nos dejaron tan contentos y con tantas satisfacciones este año que recién pasó. Bueno, como les comentaba, nosotros nos tomamos más bien un año sabático, pero fue obviamente fue por una eventualidad, fue más bien, digamos, como a consecuencia de que se nos presentó una oportunidaza, ¿ya? Y como les decía, nuevamente los saludos a los chicos, digamos, del equipo que nos hicieron de traductores ahí para donde fuimos, ¿no? Bueno, ahí vamos a estar, desclasificando algunos pormenores de lo que fue, esa cobertura, por decirlo de alguna forma. Pero a lo que nos convoca hoy, obviamente tuvimos que dejar de lado, lo que fue las plataformas, ambas plataformas, ¿cierto? Tanto Astrofototech como también Chess24 Chile, que quedaron por ahí un poquito congeladas, ¿cierto? No tuvimos ni siquiera tiempo de estarles diciendo, estamos acá, ¿cierto? Haciendo otras coberturas, ¿verdad? Pero que no podíamos desaprovecharlas. Esa es la verdad, no podíamos desaprovecharlas, ya que tenían relación directa con, obviamente, nuestro propio proyecto y de cómo, digamos, el motivo, digamos, de esta cobertura había contribuido enormemente, digamos, también a levantar Astrofototech de alguna forma. En fin, bueno. A lo que venimos, obviamente, a comentar nada menos que lo que le teníamos prometido, obviamente, en los titulares del logo de este podcast. Y dicho de paso que, bueno, también en parte saludar a los chiquillos, más bien no niños, a los chiquillos, ¿cierto? Que están, obviamente, al otro lado acá grabando y, dicho sea de paso, que siempre me preguntan por qué nos graban los podcasts en tu casa. Así de alguna manera estarías también ganando tiempo y qué sé yo, y de repente si tienes alguna eventualidad no dejas de estar presente. Pero chiquillos, claro, uno tiene todo el equipamiento en la casa, pero muchas veces nos falta Mercado Libre que te toca la puerta. No es chiste y se ríen los chicos también al otro lado.
efectivamente, uno está sujeto a un montón de eventualidades también cuando uno está en la casa, aunque tenga el equipamiento, digamos, más profesional. Entonces, yo prefiero ganar, para mí es más ganar tiempo, ¿cierto? Llegar y grabarlos aquí mismo, porque los chicos eliminan todo lo que es, digamos, la parte residual, ¿cierto? Etcétera, del sonido. Entonces, ya por lo menos me ahorro esa parte, ¿cierto? Y hoy día ya, no sé si a ustedes les pasa igual, pero para mí el tiempo está pasando demasiado rápido, demasiado rápido. Entonces, para lo que para mí es ganar tiempo, venir y hacerlo acá, en el estudio, digamos que de radio, donde estamos situados, ¿cierto? De aquí, de los amigos de Astro Phototech. Bien. Bueno, comentarles que la película de la que vamos a hablar hoy fue una película que de hecho se estrenó en las salas de cine en Chile entre agosto y septiembre de este año, ¿ok? Fue una película que más bien yo diría que pasó desapercibida como dentro, digamos, de la taquilla tradicional, porque hoy día, bueno, todos sabemos que Oppenheimer, Barbie, que son las películas que probablemente la van a ver de alguna manera, digamos, un poco más visible dentro de lo que es alfombra roja, premiación, ¿cierto? Son mucho más llamativas. ¿Ya? Pero hay muchas otras producciones y esto sobre todo se ve en los premios Oscar, ¿eh? Quizás no tanto en los Globos de Oro, quizás no en los festivales de cine independiente, pero generalmente en la entrega de premios Oscar es donde uno se entera de la cantidad, digamos, de producciones que han habido durante el año y que son de enorme calidad técnica, ¿ya? Este es el caso, por ejemplo, de las películas que forman parte de la factura completa del director Wes Anderson, ¿ya? Wes Anderson, que es un director que probablemente yo creo que la mayoría ya conoce, o al menos de nombre, o al menos la mayoría ya ha visto Gran Hotel Budapest, o al menos la ubica. Es esa clase de cine que tú lo sintonizas, lo encuentras muchas veces en el cable o en la plataforma, y tú dices, lo empiezas a ver, te llama la atención porque obviamente tiene una carátula muy llamativa, porque tiene que ser así, ¿cierto? Todas las fotografías que de hecho son, digamos, él ha trabajado toda su vida con el mismo director de fotografía desde que empezó, pero creo que una sola vez ha variado dentro de las películas, digamos, de que él viene haciendo, que en el fondo cuando ha variado o ha cambiado un poco el switch hacia lo que es la parte más, perdón, más de animación, ¿cierto? Creo que él ha ido un poco, digamos, variando por, digamos, la persona que se encarga de una categoría de fotografía más técnica que está relacionada directamente con la parte, digamos, de animación, ¿ya? Bueno, para quienes ubican la película Gran Hotel Budapest, por ejemplo, que son películas muy, muy conocidas, ¿cierto? Y que cuando te las encuentras o te las tropiezas, ya sea en el cable o en el streaming, ¿cierto? Porque hay mucha gente que hoy día tiene streaming y ya no tiene cable. La comienzas a veces que no la has visto y simplemente o la amas o la odias y simplemente no la aguantas ni 5 ni 10 minutos, ¿ya? Pasas a otra cosa. Pero para quienes son más cinéfilos, a lo mejor, y con cinéfilos, ¿qué es lo que quiero decir? Cinéfilos, aquellas personas que no solamente son aficionadas a ver películas o a maratonear con series, no, señores, cinéfilos, y quiero no ser refundacional desde este punto de vista, pero sí al menos recobrar el sentido original de la etimología que tenía, digamos, el adjetivo, ¿no? Que era una persona, ¿cierto?, que podía ser perfectamente un noctámbulo de profesión, ¿cierto? Pero que acompañaba sus horas con una buena película en el fondo. Es decir, una película que tuviera trama, una película que obviamente no fuera a tiroteo, a peso el tiroteo en la noche, porque tampoco te vas a quedar dormido con eso. Entonces, en general, el cinéfilo es la persona que parte, digamos, con un cerebro que trabaja más bien de noche y que probablemente disfruta más las películas a esa hora, ¿cierto? Que en otro horario probablemente le caería como un plato de porotos, digamos, consumir cine. Yo por lo menos soy de esa clase de personas que generalmente el cine lo disfruta más de noche, mi cerebro funciona quizás más de noche, no tengo idea, pero siempre ha sido así, soy más noctámbula que diurna, y por lo mismo uno disfruta, digamos, de estas películas, digamos, uno disfruta como cinéfilo, disfruta realmente de una película que hace ahora que te entregue trama, te entregue un buen argumento, te entregue un buen desarrollo y te entregue, por favor, un desenlace que no te vaya a dejar plop como la mayoría de las películas lo hacían de corte independiente hace 2 décadas atrás, ¿ok? Con eso me refiero al cine europeo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo,
con este tipo de cine. Este tipo de cine generalmente se ha caracterizado, y no estoy hablando puntualmente de Wes Anderson, sino que el tipo de cine que tú consumes de noche, cuando eres más bien cinéfilo o has sido cinéfilo toda tu vida, y eso significa que has abarcado al menos 2 o 3 décadas, ¿cierto?, de existencia, de una forma diferente de hacer cine y donde tú realmente aprendes lo que es buen cine. Es decir, un buen ángulo de cámara, un tiro de cámara, una buena fotografía, un buen score, una buena banda musical, etcétera. Todo lo que le entrega espesor emocional para ir en apoyo de la historia. Y el caso de Wes Anderson, ¿ya? Que es muy, muy particular, ¿ya? Porque películas dentro de la librería de lo que significa Wes Anderson tenemos como parte de su factura, ya nombramos a Gran Hotel Budapest, tenemos a Isla de Perros, por ejemplo, que probablemente quizás más a los niños les hace más sentido, aunque los niños hoy día disfrutan con otro tipo de cosas. Yo creo que con Isla de Perros disfrutamos otros disfrutamos Isla de Perros, por ejemplo, las personas que crecieron entre la década del 60, el 70, probablemente aprecian contenidos o efectos fotográficos de animación como Isla de Perros, ¿ya? Y que además está ambientada digamos, en el Japón del año 50, posguerra, ¿ya? Entonces, no les quiero spoilear esa película para que la vean, porque hoy día, obviamente, vamos a entrar, necesariamente tenemos que muchas veces entrar en detalles de spoiler cuando hablamos de una película, como va a ser el caso de Asteroid City, pero el caso de Isla de Perros, que es el único, digamos, que sale un poco de la norma, porque Wes Anderson allí ocupa una técnica distinta de fotografía que está más asociada directamente con una técnica que está medio camino entre animación, ¿cierto?, y fotografía. No obstante, las películas de Wes Anderson se caracterizan precisamente por ser, digamos, de alguna forma, producciones que, aún teniendo una trama central, una trama seria, no siendo, digamos, caricaturas ni animaciones, no teniendo esa finalidad, digamos, de mero entretenimiento, que todas las películas parten por ser, digamos, entretenimiento, pero no están enfocadas, quiero decir, a un público que en este caso sería quizás más infantil, como el caso puntual de Isla de Perros que citaba recientemente, pero que de alguna manera están narradas en clave, ¿cierto?, con una técnica visual que narrativamente es más caricaturesca que otra cosa, ¿ya? Porque esta forma, digamos, de hacer una fotografía de colores tan planos, dentro de la técnica plana, que significa ocupar colores obviamente que son mucho más encendidos, ¿cierto? O una fotografía que es muy colorida, muy llamativa, ¿cierto? Que obviamente narra una historia que es seria, que es muy seria, o que él al menos intenta plantearla así con que es muy seria, pero tú te encuentras obviamente con elementos que son muy dispares a ese planteamiento. Pero que, digamos, la técnica narrativa de visualizarla es completamente, digamos, está en las antípodas de aquello, del hecho de querer narrar algo serio. Y que más encima, cuando te metes en la trama, hay muchos elementos, ¿cierto?, digamos, del guión, que son muy irreverentes además, ¿ya? Entonces, te plantea una situación que es muy seria, la aborda desde diferentes, digamos, de diferentes ángulos que te dan, digamos, que le dan este logo como de importancia al tema, que puede ser histórico, que puede ser de época, pero con elementos que obviamente coge de, digamos, de irreverencia, pero que están tan bien puestos, están tan bien colocados que tú, digamos, no podrías llegar y decir, esta película fue una chacota, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso mismo digo, Wes Anderson va al hueso, ¿cierto?, digamos, del planteamiento de sus películas desde un principio. Por lo mismo, te bastan a ti 5 o 10 minutos para saber si vas a seguir o continuar viendo esa película o simplemente pasas a otro lado porque el director simplemente ya no te gustó, ¿ok? ¿Qué pasa en el caso puntual de Asteroid City? Ya, yo podría recomendarles muchas otras películas además de Wes Anderson, pero por ejemplo The French Dispatch, que es una película que a mí me encanta y que de hecho recuérdenme los amigos de Chess 24 Chile que también nos siguen en esta plataforma de Astrofototech Chile, subir esa película porque tiene obviamente una trama que está asociada con un personaje que juega ajedrez, así que por ahí las vamos a estar también posteando, aparte de otra primicia que obviamente yo les había dejado prometidas desde hace un año, pero que bueno, ahora probablemente ustedes la van a poder descargar también, pero
The French Dispatch va a ir después de esa otra película para quienes a lo mejor todavía no la pueden descargar. Por lo tanto, no puedo hablar de esas dos películas que están por ahí, digamos, por subirse en la plataforma, digamos, de Chess 24 Chile. French Dispatch, que es en español La Crónica Francesa, es una película que es más o menos del mismo corte, ¿cierto? Que, bueno, todos sabemos que Wes Anderson más bien es más capitoné en los tonos de su fotografía. Para ser una persona más bien de narrar con una técnica de caricatura, digamos, en clave de humor caricaturesco, por decirlo, tipo Acme, ¿ya? Él no escoge los colores que eran como saturados de esa época. Cuando tú te vas, por ejemplo, a las caricaturas digamos, de la factura de Warner Brothers, por ejemplo, cuando veías el Correcaminos, no te vas a estos colores saturados que le llamaban tanto la atención a los niños. Él hace, obviamente, digamos, él hace el balance, de alguna manera, para dirigirse a un público, porque aquí hay como todo un estudio psicológico que hace Wes Anderson para escoger su forma y su estilo de narrar, que de hecho es transversal en todas sus películas. Entonces, obviamente, lo que él hace es desaturar el color, pero entregar una buena calidad de fotografía igual, pero obviamente precisamente para poder apuntar a un target mucho más amplio que sería el adulto. Por lo tanto, sus colores son más bien capitoné, más pastel, digamos, que corresponden, digamos, también a su forma de narrar, van digamos, en apoyo de lo que significa la novel vague, que es parte, digamos, de su forma de hacer las cosas, ¿no? Y el caso puntual de Asteroid City, bueno, no es la excepción, ¿cierto? No es la excepción, es muy parecida a por ejemplo, a lo que es The French Dispatch, ¿cierto? Y aunque podríamos esperar colores más saturados, como por ejemplo, si me voy a remitir a estas caricaturas de Warner Brothers, no, él le baja obviamente varios tonos a la fotografía, pero logra de todas maneras captar la atención, digamos, con una atmósfera que es completamente, digamos, bueno, es que hay que ser Wes Anderson, ¿qué quiere que se lo diga? Es tan difícil de espolear Wes Anderson, se te asegura también de hacer su pega, que aunque uno quiera hacer un podcast de él, es muy difícil espolearlo, ¿se dan cuenta? Entonces, él logra de todas maneras captar la atención, aunque él le baje varios tonos a la fotografía, por decirlo de alguna manera, y no necesariamente tiene que tener colores saturados como para captar la atención de alguien que puede ser muy visual, ¿cierto? Pero logra captar tu atención con una forma, digamos, de narrar visualmente, con una forma de hacer paneos, digamos, de hacer cámara, ¿cierto? Y con estos elementos de irreverencia, como por ejemplo, que es lo primero que te encuentras en la introducción de la película, con este pequeño guiño que uno podría sentirse igual ofendido y uno dice, ¿de dónde sacarán ese paso nivel que está cortado? Entonces uno dice, no sé por qué eso uno puede decir, chuta, es como que le hicieron, no sé, a un guiño a un puente, a lo mejor en Valdivia, que quedó como medio terminal, algo así, que de hecho todo el mundo te salió en National Geographic, creo. No, perdón, salió en uno de estos programas que tiene que ver con desastres de la ingeniería, sí. Entonces, podría ser, ¿no? Y juega con ese tipo de elementos que podrías tú atribuirlos de alguna manera o puedes colocarte el poncho a lo mejor de situaciones que ocurren ahora, pero que él las traslada al pasado para ser parte de una narrativa quizás más anterior, pero de un suceso o de una época que fue álgida por lo mismo. Es decir, él coge en Asteroid City, ¿cierto? Puntualmente, lo que probablemente los sucesos que ocurrieron posguerra, dentro del escenario de Roswell. Hay muchas películas muy buenas de esa misma factura. Yo podría recomendarles muchísimas y probablemente voy a hacer, digamos, la siguiente que va a venir después de Asteroid City va a ser una película que yo sé que nadie de ustedes sí no conoce. Yo creo que aquí probablemente muy pocos conocen y que es una muy buena película porque tiene una especie de suspenso que en el desenlace provoca incluso un poquito de temor, podríamos decirlo, porque el diálogo logra ese espesor, ¿ya? Entonces, esa película la vamos a dejar para después de Asteroid City porque como estamos ya entre enero y febrero, se viene la entrega de los premios de cine, entonces todo eso,
queremos adelantarnos, obviamente, a, digamos, a hablar de Asteroid City para que, digamos, de alguna forma estén más aprontados a querer verla, ¿cierto? Tengan una opinión un poquito más autorizada de qué se trata, cómo está narrada, etcétera. ¿Sí? Me dicen que tenemos que ir a un corte porque ya hemos cumplido, sí, estamos en la hora. Para quienes me habían preguntado de quién es la cortina, o quienes se estén preguntando, o me vayan a preguntar más bien, de quién es la cortina musical con la que estamos iniciando y tal vez también vamos a cerrar. Bueno, nadie más que Kate Bush, Running Up That Hill, ¿ok? Sí, no se rían, sí, vamos a prescindir un poco de la otra música que usamos siempre, no se rían. Bienvenidos a este segundo bloque de Astrofototech Chile, quienes se vienen sumando de alguna manera a la transmisión de este podcast, ya sea que lo estén escuchando mientras se está transmitiendo o bien quienes de alguna forma lo están tomando el hilo desde, digamos, el segundo bloque. Estamos de alguna manera haciendo descripción de lo que significa, o más bien estamos haciendo un podcast con respecto del análisis de la película Asteroid City del director Wes Anderson y que se estrenó, hizo su van premiere, por lo menos acá en Chile, de alguna manera, entre agosto y septiembre de este año en las salas de cine. Para quienes no pudieron disfrutarla en su momento, les comento que es una película que muy probablemente no va a estar presente quizás dentro de un buen par de meses en las plataformas más tradicionales que, digamos, presentan servicios contratados con proveedores acá en Chile, como es el caso de Amazon Prime, Star Plus, ¿cierto? Disney Channel o, bueno, todas las demás como HBO, Netflix, etcétera. Creo que está en una de estas plataformas gringas, porque si ustedes encuentran que acá en Chile tenemos no más de 6 o 7, cuando mucho, plataformas, digamos, de televisión paga, ¿cierto? De transmisión en streaming, ¿cierto? Bueno, sepan que en Estados Unidos hay miles, ¿ya? Bueno, una de ellas es Sky Showtime, que obviamente no está presente en nuestro país, pero que probablemente de aquí ya en un par de días más, de hecho creo que tenía fecha para el día 23 de enero, estreno la película Asteroid City en las plataformas de Sky Showtime en Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, yo la descargué con bastante éxito, de la misma forma en que me descargué Oppenheimer. Cuando nadie la tenía me la descargué. Bueno, me pareció, para mí es un disfrute todo lo que tenga que ver con una tremenda fotografía. ¿Saben lo que tiene Wes Anderson? Me estaban pidiendo que hiciera corrección, digamos. Sí, Running Up That Hill, ¿cierto? Es corriendo, perdón lo borderline, ¿no? O sea, más bien lo Asperger. Es Running Up That Hill de Kate Bush. Perdón, yo había dicho Running Up That Hole, nada que ver, no es corriendo por el pasillo, es subiéndose una colina en el fondo, ¿cierto? Temazo de Kate Bush de la década del 80. Estamos dejando descansar la música de Roosevelt para más adelante. Sí, estamos dejando descansar digamos, ese proyecto alemán. Estuvo bastante este año. Ok, cambiando de tema o siguiendo, digamos, con lo mismo, estábamos hablando de Asteroid City, nos ponemos serios, chiquillos, no molesten al otro lado, no es que me distraen también ustedes. Entonces, el caso es que yo les estaba comentando, estaba haciendo, digamos, corrección o más bien fe de ratas del tema central, digamos, que de alguna manera tenemos como cortina musical para este podcast, y además quería entregarles como dato que la cinematografía de las películas de Wes Anderson, como yo les estaba comentando, estaba a cargo de Robert Newman, que ha sido, digamos, su fotógrafo o su director o primer cámara, como ustedes le quieran llamar, desde el principio de los tiempos, ¿ok? Desde que usted conoció Grand Hotel Budapest, o más bien, desde que se hizo conocido por Grand Hotel Budapest, él tiene como director de fotografía a Robert Newman. Para luego, digamos, haber hecho una leve suspensión para una película que, como ya comentaba en el primer bloque, digamos, fue como la excepción, digamos, a lo que él venía haciendo, como el caso de Isla de Perros, que es un tipo, o más bien una técnica, él hizo estreno de una técnica redonda entre fotografía, digamos, y animación, que fue el caso de Isla de Perros, donde obviamente tuvo los servicios ahí de apoyo, los
digamos, el notable o más bien extraordinario servicio de Tristan Olivier, que fue otro director de fotografía bastante vanguardista, ¿no? El caso es que el parámetro, más bien el parangón que yo quería establecer era para que ustedes entiendan, y si nunca han visto las películas de Wes Anderson y si alguna vez vieron la película Carol o vieron, por ejemplo, Far From Heaven, ¿cierto?, de Todd Haynes, que son películas que gozan de una tremenda, digamos, estética visual, desde el punto de vista de que Todd Haynes trabaja muy bien lo que tiene que ver con temas de época. También él es muy enamorado de todo lo que significa, digamos, la época baby boomers, ¿cierto?, entre los 50, los 60, una cosa así. Bueno, que sepan que Wes Anderson hace un poco lo mismo, ¿no? Hace un poco lo mismo con esta parafernalia de color, pero que él, de alguna manera, abre el target, como les comentaba en el primer bloque, hace un público más amplio, obviamente, que es al que él necesita llegar para narrar sobre algo que existió o para narrar sobre algo que tuvo asidero, pero en clave, obviamente, en su propio estilo de irreverencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos, con Wes Anderson y esta película Asteroid City? ¿Ok? Como ya les comentaba, hace estos pequeños guiños, ¿no? Digamos, de irreverencia, con una fotografía, digamos, que de alguna manera lo catapulta como dentro, o al menos asegurarse para la academia, si esa va a ser, digamos, la pega, asegurarse, digamos, al menos en la oscarización técnica, desde el punto de vista de imagen, como ya contaba, ¿cierto? Así como Todd Haynes tenía a Edward Lachman, por ejemplo, él tiene, obviamente, a Robert Yeoman, que es, digamos, su caballito de batalla, por decirlo de alguna manera, pero que cumple con toda expectativa. Es decir, nos trae a los niños que son más bien de la generación de Wes Anderson, que en su época fueron niños, a la remembranza de todo lo que eran estas caricaturas de la Warner Brothers, ¿no? Del correcaminos en el desierto, etcétera, etcétera. Hasta coloca un correcaminos, además, ¿no? Para quienes no se dieron cuenta, hay un correcaminos, además, en la película. Y esta película tremendamente redondita que él construye sobre hechos que tuvieron precisamente un asidero de posguerra y todos los sucesos que obviamente se dieron a conocer muy a medias, ¿cierto?, en el desierto de Nuevo México a raíz del caso Roswell, ¿no?, del cual nunca se habló o donde el gobierno de Estados Unidos intentó tapar muchas cosas, ¿sí? Entonces, ahí se ve en tono, en clave de humor, ¿cierto?, y de parodia, por decirlo de alguna manera, como de alguna manera en un campamento, y perdón el spoiler, pero es que es necesario de alguna manera para que ustedes entiendan, digamos, de alguna forma, porque muchas veces al no entender una película que a ti te interesa mucho ver, porque vamos a hacer el análisis de que al menos a ti la película te atraiga solamente por la parte estética o te capture la atención solamente por la parte, digamos, de lo que es la cinematografía. Y quieres encontrarle el punto donde la película a ti... Pucha, tú quieres que la película le vaya bien. A mí me pasa eso con las películas de Wes Anderson. Yo quiero que las películas de Wes Anderson le vayan bien. Aunque no todo el mundo las entienda, aunque haya gente que diga, oye, simplemente las escupe, porque la verdad es que no le encuentran ni patas ni cabeza, no las entienden, porque además él tiene este desfase mental, por decirlo de alguna manera, de que va y entra y sale de la película misma. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Dirán ustedes. A ver. En la narrativa de Asteroid City, y voy a partir por ahí, mejor me voy a organizar yo misma para que ustedes puedan entender, porque basta con lo complicado que es Wes Anderson para plantear las películas o de alguna manera, ¿cierto?, con el jugueteo más bien, con lo lúdico que él es, basta con que se presente esa complejidad para que yo tampoco no me organice y no les sepa contar a ustedes las historias. El tema es que él tiene este planteamiento, digamos, de ir y venir, por decirlo de alguna manera, de la trama. ¿Cómo es esto? Él puede tener un conjunto de personajes que van narrando una historia central, que es la película que ustedes están viendo, pero estos personajes pueden retornar tras bambalinas a tener un diálogo en off con el director o con el dramaturgo o quien sea que esté haciendo parte del guión adaptado de la película, ¿ya? Y esta parte está tan bien trabajada, digamos, este cambio no debiera ser un problema porque él hace, digamos, el cambio de clave desde la fotografía en color a lo que es el monocromo. ¿Ok? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. El problema es cuando, por ejemplo, los mismos personajes, como
ocurrió, por ejemplo, para quienes han leído el libro de Niebla de Miguel de Unamuno, que son parte, digamos, del programa El Lector, que hoy día ya no existe, además dicho sea de paso, en los colegios, ¿ya? Cuando este personaje central de la película de Niebla que se llamaba Augusto Pérez, iba a decirle a Unamuno que sabe que él pensaba que ya no tenía más existencia en el libro, y la verdad que no sé si no le gustaba la trama, pero no le gustaba el rumbo que estaba teniendo el libro y simplemente se salió del libro, de la trama, y le fue a pedir a, digamos, a Augusto Pérez, que era el personaje central de la historia, fue a pedirle a Unamuno que por favor lo suicidara, ¿ya? Que el término fuera el suicidio, ¿ya? Porque no le interesaba seguir estando en la historia, ¿ya? Una cosa muy freak, ¿ya? Para la época, pero que pareciera que Wes Anderson quedó bastante traumatizado por autores de ese tipo, porque es un ejercicio que él hace constantemente en las películas, ¿ya? De trabajar con un tema central que todos ven, pero al mismo tiempo de hacer que los mismos personajes puedan reunirse en off, digamos, a hacer sus propios acuerdos, conjeturas o a tener una opinión sobre el papel que están representando en la pantalla que nosotros vemos, ¿ya? Entonces, ¿Te das cuenta? Digamos que puede ser un ejercicio complicado, ¿ya? Desde el punto de vista del entretenimiento de quien se sienta a mirar una película, por supuesto que no es tan fácil. Requiere de una tarea mental en ese sentido, que muchas veces los primeros 5 o 10 minutos cualquier ciudadano no está dispuesto a hacer, vuelvo a insistir, a menos que seas un cinéfilo de tomo y lomo, alguien que está acostumbrado a ver películas, o más bien a sentarse a hacer una pega mental cuando ve una película más allá del entretenimiento. Y por eso insisto que esto es para un público que, por lo menos, si no es cinéfilo, al menos ya ha adquirido gran parte, digamos, de su calidad, digamos, de espectador, la ha adquirido con los años, ¿cierto?, de ver buen cine, ¿ok? Entonces, ese es el caso, ¿ya? Hay un ejercicio permanente, una tarea permanente con Wes Anderson que sobrepasa muchas veces la caricatura, esta forma simple de juguetear o de establecer una buena estética, quizás la irreverencia que puede a lo mejor ser innecesaria para nosotros, no caernos bien, pero es que, si me preguntan a mí, está muy bien colocada en los momentos precisos, pero que tiene además esta pequeña tarea mental o este ejercicio mental de colocar a los personajes centrales, haciendo obviamente, digamos, parte de desarrollando una historia que nosotros obviamente consumimos en clave de película, pero que para ellos puede estar dentro de lo que es perfectamente el ensayo teatral de una obra, y en ese sentido él de alguna manera coloca muy difuso el margen entre los géneros, que es algo también muy importante, ¿cierto? Y que por eso también arrasa en los premios de cine independiente, porque él, si hay un director que sabe de alguna manera, digamos, difuminar los límites entre lo que puede ser un género y otro, ese es Wes Anderson, porque él difumina cualquier límite entre géneros desde el punto de vista de que, vuelvo a insistir, coloca a los personajes a desarrollar una trama que tú estás consumiendo en clave de cine, pero que para ellos puede ser perfectamente una obra de la que pueden desistir en cualquier momento o irse tras bambalinas, ¿cierto? Y decirle al director, ¿sabe qué? Le propongo que este personaje siga este lineamiento, o no me gustó tal línea, o le propongo hacer el carácter de este personaje de esta forma, o llevar este look, como por ejemplo lo hace el caso, ¿cierto?, de Huggins, que es uno de los personajes centrales de Asteroid City, ¿cierto? Cuando va donde Edward Norton, ¿cierto?, que es el dramaturgo, y le dice, ¿sabe qué? Yo creo que este personaje podría de alguna manera, no sé, tener esta opinión, o probablemente verse de esta otra forma, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, esta película, bueno, ustedes tienen que verla, ¿cierto? Tienen que verla. Goza de elementos como, por ejemplo, que a mí me encantaron, y de hecho creo que no he visto ninguna plataforma o ningún núcleo de astronomía de estos que durante durante los años de la pandemia proliferaron, ¿cierto?, muchos emprendimientos, qué sé yo. El astroturismo despegó con muchos emprendimientos de ese tipo, y hubieron muchos grupos que se armaron de astronomía, para hacer astronomía en línea, precisamente para educar a los niños, para entregarles otras herramientas. Nació también la pedagogía relacionada con la creatividad, ¿cierto?, a raíz de que los profesores ya no podían estar de manera presencial. Y parte de eso también la astronomía fue clave, ¿no?, en hacer un tipo de enseñanza de alguna manera que fuera más entretenida, más creativa, etcétera. Entonces,
no, que yo sepa, al menos no he visto, ¿cierto? Digamos, ese mismo fervor, esa misma devoción hoy día en estos últimos años que un poco está yendo ya quizás, está bajando un poco el termostato de la curva, la parte del entusiasmo que hubo durante la pandemia por el tema de la astronomía. Y por lo mismo decir que yo al menos no he visto ningún canal, ni ninguna, digamos, ninguno de estos núcleos que generalmente hacían podcast de películas astronómicas, ¿cierto? Hablar de esta película. Y por eso la estoy cogiendo ahora, ¿cierto? Porque revise responsablemente, yo hice la pega, no he visto que ningún podcast haya hablado de esta película, ¿cierto? Desde el punto de vista de cuál es su importancia o cuál es, digamos, su contribución de alguna manera al mundo de la ciencia. Ya hablamos un poco de lo que tenía que ver puramente con la parte cinematográfica. Pero ¿qué hay de la ciencia que plantea desde el punto de vista de que por qué la película se llama Asteroid City? Bueno, y aquí vamos a hablar y vamos a entrar de lleno quizá un poco más lo que es hacer spoiler, que necesariamente tengo que hacerlo para que, digamos, se pueda entender cuál es de alguna manera la contribución que hace a la ciencia. ¿Ya? Si ustedes vieron la película No miren arriba, que es una película donde también contaba con una gran cantidad, digamos, de personajes, con un desfile de personajes, entre ellos, bueno, estaba Meryl Streep, qué sé yo, estaba Jennifer, se me olvida el nombre de la protagonista de Juegos del Hambre. Bueno, por ahí la buscamos, la vamos a buscar. Bueno, pero ustedes más o menos ya ubican, está Leonardo DiCaprio, ¿cierto? Cate Blanchett, etcétera. Bueno, era una película que de alguna manera retrataba también desde un punto de vista más bien yo diría histérico, más que en clave de irreverencia, que lo hacía. Obviamente lo hacía con un tono sarcástico, era notable, obviamente el personaje de Meryl Streep y la desidia con que trataba todo este tema, digamos, de un asteroide que iba a caer y que digamos, nadie se lo tomaba en serio, o sea, ellos iban de alguna manera a los noticieros a dar una tremenda alarma y la gente como que lo veía, como que todo lo demás era importante y ellos eran un detalle, digamos, o sea, el mundo estaba por acabarse, ellos tenían la primicia, pero por encima de eso estaba Ariana Grande y todas las otras noticias, digamos, como parte de la agenda del día. El caso de Asteroid City, ya, de alguna manera recobra importancia, ya, recobra importancia desde el punto de vista de lo que significaba un poco esa época donde el gobierno tapaba, o los gobiernos de turno tapaban muchas cosas, digamos, para la tranquilidad del resto del planeta, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? O quizás para llevarse o tener, digamos, la primicia, digamos, de llevarse tecnología, que ninguna que no se sepa que había tecnología de punta y que ellos podían seguir desarrollando, ¿ya? De manera industrial. Entonces, está ese, de alguna manera, ese despertar, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Que es distinto, que es más, que quizás no forma parte de los medios, tan desde el punto de vista en que se involucró, digamos, No miren arriba, de coger a los personajes, digamos, que formaban parte de un ámbito científico y hacer un reclamo que era más bien casi de relaciones públicas, ¿cierto? Pero que aquí está trasladado, está el mismo reclamo, un poco, pero circunscrito, digamos, a lo que significa no nos callen, ¿cierto? Porque aquí sabemos todos de qué se está hablando. Y este campamento, digamos, de stargazers, por decirlo de alguna manera, de jóvenes stargazers o de jóvenes astrónomos, ¿cierto? Y cadetes del espacio, así como se llama la Fundación Larkin, ¿cierto? En torno a la cual, digamos, transcurre, digamos, la historia de Asteroid City, ¿cierto? Un pequeño campamento de verano donde van, digamos, al desierto, en un pequeño poblado de estos de papel, por decirlo de alguna manera, de estos pequeños poblados perdidos en Estados Unidos, porque Estados Unidos es prácticamente un continente entero. Entonces, Estados Unidos en el mapa, en la década del 50, tenía 1 millón de ciudades y de pueblos de papel. Regresemos nuevamente a explicar qué es una ciudad o un pueblo de papel. Para quienes vieron la película Ciudad de Papel, ¿cierto? Sabrán que ciudad de papel, ¿cierto? O pueblo de papel es aquel que en alguna época se inventaban o eran, digamos, cartografías ficticias que se colocaban de alguna manera dentro del mapa físico como para
saber si alguien de alguna manera había transgredido, digamos, los límites de, digamos, de una determinada región, o si alguien se apropiaba de un determinado terreno, etcétera. Entonces, por ejemplo, ejercicio cinematográfico de ese tipo de recursos hicieron. Por ejemplo, el mismo director de Ciudades de Papel y también Alfred Hitchcock en la película Sabotaje, cuando creó, digamos, Soda City, y en el caso de Ciudad de Papel aparecía esta pequeña ciudad que se llama Aglow, que tenía un solo habitante, no sé si se acuerdan. Bueno, el hecho es que, bueno, Asteroid City, perdón, es como esta especie de pequeño poblado de papel, ¿cierto? Que vamos, por lo menos Wes Anderson tiene la riqueza de plantearlo así. Es decir, es un pueblo ficticio, Asteroid City, que no existe, ¿ya? Pero que perfectamente podría existir. Es decir, él tiene la magia de presentarlo como algo, como un poblado, a lo mejor que sí existe en el papel, que existe, que probablemente a lo mejor no tiene más de 2 o 3 habitantes, entre ellos la persona que atiende la estación de servicio, ¿cierto? La persona que maneja probablemente un hotel de paso, un motel de paso, no sé, etcétera, ¿ya? Entonces, él tiene esa fortaleza de que aquello que no existe, ¿verdad? Probablemente lo plantea de una manera en que sí existe, ¿ya? Asteroid City es una ciudad de papel presentada así que es muy probable que exista. ¿Ya? Esa es la riqueza que tiene Wes Anderson de dejarnos rebotando, digamos, las ideas como para que uno se plantee si efectivamente están de mentira, ¿ya? Entonces presenta este Asteroid City, ¿cierto? Este poblado de papel que supuestamente es famoso y llegan todos los stargazers, ¿cierto? Y los jóvenes astrónomos una vez al año a competir por una beca allí y a ser premiados por sus distintas investigaciones, etcétera, y sus premios en las ferias de ciencia. Y obviamente le rinden tributo ahí supuestamente a un lugar de impacto donde hace exactamente 5.000 años antes de Cristo cayó, digamos, el impacto de un meteorito. El meteorito está ahí también, estaba guardado hasta que en ese mismo día, y esa, digamos, parte de la irreverencia también de Wes Anderson, justamente el mismo día en que ellos están celebrando todo este evento y están, digamos, están reunidos, sucede que justamente en ese minuto desciende una nave espacial y se lleva por un breve periodo de tiempo, digamos, el meteorito. No se sabe si para analizarlo o qué. Entonces, tiene, digamos, además la irreverencia de que presentarnos un pueblo por el cual que partamos de la base de que ya es un pueblo de papel, pero que él te lo presenta como si fuera posible, ¿ya? Donde el único atractivo en 100 metros a la redonda es un enorme cráter, producto de un impacto hace 5 o 3.000 años atrás, antes de Cristo, ¿cierto? Pero que además en la película pasa a segundo plano, porque justamente en esos días en que se estaba llevando el Congreso de los Jóvenes Astrónomos, justamente desciende una nave espacial con un extraterrestre, que es un poema, hay que verlo, y que secuestra, digamos, a ese meteorito, motivo por el cual esa pequeña ciudad de papel precisamente era conocida. O sea, la cuestión pasó a segundo plano inmediatamente. Entonces, esa es la riqueza que tiene Wes Anderson para que ustedes entiendan de por qué tienen que ver esta película. Ya es la película para mí es redonda, a mí me gustó mucho, se me hizo cortísima. Tiene nada más, vuelvo a insistir, la complicación, digamos, de ponerse al día y saber, digamos, trasladarse mentalmente a los distintos escenarios y de las situaciones de estos personajes que de alguna manera se ponen de acuerdo entre ellos y después regresan, digamos, a la trama central, que vuelvo a insistir, nosotros consumimos en formato película, pero que para ellos parece que es una obra de teatro, ¿ya? Pero en fin, tienen que verla. No quiero entrar más en detalle porque sería, digamos, alargar y contarles más, ¿ya? Pero tiene además a lo que yo les decía, la contribución, por ejemplo, científica que hace, digamos, a diferencia, por ejemplo, de lo que no logró, si es que pretendía de alguna manera hacer una película como irreverente o de parodia, el caso de No miren arriba, creo que Asteroid City presenta elementos que, por ejemplo, forman parte de la imaginación de Wes Anderson, que de por sí es muy anormal, pero ojalá siga siendo normal. Cuando alguien se plantó en los Óscares una vez y dijo: para ti que te quedaste raro, alguien que ganó el Oscar en algún momento, ¿cierto? Y dijo, y nunca me voy a olvidar, dijo, para ti, que a ti te encontraron raro cuando estabas en la secundaria, a ti que te hicieron a un lado, a ti que te aislaron, a ti que te encontraban raro, ¿sabes qué? Quédate raro para el resto de tu vida.
bueno, Wes Anderson es de esos directores de cine que se quedaron raros para el resto de su vida y no les importó. Y ahí lo tienen, haciendo un cine de primera calidad y con una imaginación que es enorme. Entonces, la contribución que, por ejemplo, él hace es reinventarse, por ejemplo, una serie de planetas, como por ejemplo, no sé, por Magnus 27, coge todo este acervo de los niños cuando, por ejemplo, no entienden la parte, digamos, más técnica de lo que significa, y yo lo digo, digamos, con uso de razón, cuando los niños, no, por ejemplo, no entienden o no aprenden de buenas a primeras muchas veces todo lo que significa el tema de las constelaciones, porque de memoria tú no es que tengas que aprender, probablemente eso venga con el tiempo, pero los niños manejan una cosa que tiene que ver con libre asociación y, por ejemplo, si no asocian una idea, por ejemplo, no sé, si hay una constelación que se llama, por ejemplo, no sé, por la olla, por decirlo de alguna manera, ellos le dirán la tetera. ¿Ya? Entonces, está ese planteamiento también que está muy bien informado de lo que significa cómo trabaja la mente de un niño. Cuando, por ejemplo, Woodrow, en el personaje que es hijo de Oye, el fotógrafo, va y dice, bueno, esa es la percha y esta otra yo le decía al huevo estrellado porque mi mamá me la enseñó de una forma, pero yo la aprendí de esta otra forma. Le coloqué mis propios nombres. Esta se llamaba de tal manera y yo le coloqué el grifo, por decirlo de alguna forma. Y está también, está el hecho de estar tan bien documentada en la metodología de cada uno de los personajes o de lo que tiene que hacer cada personaje, que yo me traslado al papel de esa profesora, por ejemplo, la profe que todos los días intenta hacer una clase al aire libre, pero que siempre ocurre algo en torno al suceso, digamos, de esta nave espacial que secuestró, digamos, el meteorito, y ella intenta hacer una clase normal, ella va con una metodología, ¿cierto? Ella va con una clase preparada que sigue un orden y va hablando de cada planeta del sistema solar. Y, por ejemplo, lleva como 3 días tratando de hablar de Neptuno y no puede hacerlo porque los chicos están pegados en otra cosa. Los chicos están pegados en el día a día de lo que pasó con el meteorito y esta nave de la cual nadie les dice nada, de la cual descendió un alien y secuestró el meteorito y después obviamente lo volvió a dejar ahí, ¿cierto? Y los niños están pendientes de eso. Entonces, yo me traslado también a esa realidad porque a mí me ha pasado. O sea, no sé, uno tiene una clase preparada, etcétera, pero uno también tiene que estar sujeto todo el tiempo a lo que puede ocurrir, ¿cierto? Entonces, en ese sentido tiene la riqueza de documentar, de implementar muy bien y de pensar y de investigar muy bien los personajes. Y esa es una tarea tan bien hecha que uno agradece también, ¿ya? Lo otro, se inventa además unos fenómenos celestes, de geometría celeste, que digamos que no existen. Por ejemplo, las elipses. Pero ¿por qué? Y ustedes me dirán, ¿y por qué resaltas el hecho de que se inventan fenómenos, por ejemplo, en lugar de decir un fenómeno llamado eclipse? Porque el fenómeno celeste como elipse propiamente tal no existe. ¿Ya? Existen obviamente los eclipses como parte de la geometría celeste, pero no las elipses. Las elipses, ¿cierto? Y en ese sentido uno agradece que, digamos, le cambien el nombre, digamos, al fenómeno que todos conocemos como eclipse, que en el fondo es un ocultamiento técnicamente, ¿ya? Uno agradece que ellos, digamos, se trasladen a la idea general de lo que es una elipse, porque, bueno, elípticas son las órbitas de los planetas, etcétera, qué sé yo. Nos tomó históricamente un montón de años y de tiempo y de siglos aceptar que las órbitas no eran redondas, sino que elípticas, etcétera, ¿verdad? Pero ¿por qué yo digo que los agradezco? Porque si tú te vas, por ejemplo, al diccionario, y para no van a faltar los cachudos que digan, ¿y cuál es ese fenómeno celeste que se llama elipse y que no se llama eclipse? Y tú vas y buscas, ¿y sabes lo que sale en Google? Aparece una cosa que dice, forma parte, obviamente es una curva que forma parte de la familia de las cónicas. Y dice, a continuación dice, véase tratado de las cónicas, de las secciones cónicas de Apolonio de Perga. Pucha que lo agradecí, porque yo soy una admiradora de Apolonio de Pergas. ¿Quién es Apolonio de Pergas? Apolonio de Pergas era un geómetra, ¿cierto? Un geómetra, no nos olvidemos que la astronomía pasó a llamarse astronomía propiamente tal cuando la geometría ya no siguió dando respuestas en la antigua Grecia a los fenómenos de tipo celestes. ¿Ya? Y en esa época quienes hacían astronomía no se llamaban astrónomos, se llamaban geómetras. Bueno, Apolonio de Pergas era un astrónomo que él de alguna manera fue de los que más bien fue contemporáneo al Guarismi, por decirlo de alguna manera,
¿ya? Y que ya que se usa mucho la palabra guarismo, hoy día uno la escucha en televisión a cada rato, sobre todo entre los políticos, la palabra guarismo, y yo estoy segura que nadie tiene ni idea de las palabras que ocupan, ni lo que significan. Bueno, guarismo significa algoritmo, ¿ya? Y guarismo viene de Al-Khwarizmi. ¿Quién es Al-Khwarizmi? Este señor que está en la portada del libro de Baldor, Trigonometría y Geometría de Baldor, ¿cierto? Que todo el mundo pensaba que ese era Baldor, no, ese era Al-Khwarizmi, ¿ya? Un geómetra y matemático, digamos, árabe. Entonces, Apolonio de Pergas fue uno de los que trabajó mucho interpretando, digamos, los escritos de Al-Khwarizmi, ¿ya? Y a su vez también Apolonio de Pergas también fue traducido, ¿ya? Por otros geómetras que eran, no sé si eran turcos, no me acuerdo. Y de a poco, digamos, se fue occidentalizando más el conocimiento de todas esos grandes cerebros que obviamente arrojó en algún momento la historia, ¿no? Bueno, en fin. Yo al menos agradezco que hayan colocado digamos, no sé, que haya planteado su propio fenómeno, por decirlo de alguna manera, porque no sé si uno se identifica de alguna manera con ese tipo de imaginación que plantea de alguna manera Wes Anderson, pero que cuando tú te vas a Google y tú dices, ¿existirá esto? No, te encuentras con una riqueza de un montón de otras cosas. Es decir, por un error, o más bien por una libre asociación, o por plantear una idea propia, que puede ser una fantasía, cuando él dice, en lugar de decir un eclipse, dice un elipse, y tú dices, porque obviamente no falta el que va y lo busca, yo obviamente lo busqué, me hizo hasta dudar, ¿cierto? Pero te encuentras con una riqueza de cosas como, por ejemplo, no, un elipse no es un fenómeno celeste, pero obviamente forma parte de las secciones, qué sé yo, de la familia de las secciones cónicas. Remítase, digamos, a el Tratado de Secciones Cónicas de Apolonio de Pergas, que a mí me encantó que saliera todo, digamos, ese desglose, porque Apolonio de Pergas además es un muy desconocido geómetra al que le debemos el cono de Apolonio. ¿Ya? Para quienes no han visto la película, miren de la cantidad de películas que estamos hablando a raíz precisamente del análisis que estamos haciendo de Asteroid City. Imagínense, ¿ya? A raíz solamente de Wes Anderson, a raíz solamente de la imaginación y los planteamientos de Wes Anderson. ¿Ya? El cono de Apolonio salió en la película El Ágora, ¿ya? Donde estaba Rachel Weisz. Ella presenta el cono de Apolonio como un instrumento lúdico, pero de estudio matemático, para que los niños y los alumnos que están, digamos, adentrándose en el conocimiento de la astronomía puedan entender cómo se dan estos fenómenos de alineación o de rotación y de traslación celeste, ¿ya? Que también los tenemos en Astrofototec, obviamente, los conos de Apolonio, para que ustedes también lo sepan, ¿ya? Entonces, yo al menos soy una agradecida, vuelvo a insistir y retomando el caso de Asteroid City, una agradecida tremenda de la imaginación de Wes Anderson. Señores, más nada que decir, no los quiero seguir aburriendo, tienen que ver la película antes de que se dé la entrega de los premios Oscar, para que ustedes sepan si efectivamente la película cumple o no con las expectativas, y si de recibir el premio realmente lo tiene total y absolutamente merecido. Yo creo que sí. Bien, lo dejamos hasta acá, cerramos con Kate Bush y no me molesten por favor más con el tema de los otros temas de... Seguimos, vamos a cerrar con Kate Bush y Running Up That Hill.